Problema 8 por Valeria Velázquez. Bueno, el problema 8 dice que A, B y C, D, E, F son cuadrados. Que el triángulo CFG es equilátero y nos preguntan cuál es el ángulo BDF. Bueno, entonces las palabras clave son cuadrado, que es una figura geométrica la cual tiene 4 lados iguales y los 4 ángulos internos de un cuadrado miden 90 grados. Isósceles es un polígono de 3 lados, siendo 2 iguales y el otro desigual. Por lo tanto, los ángulos también serán 2 iguales y el otro diferente. Equilátero es un polígono regular con 3 lados iguales, cada ángulo con un valor de 60 grados. Y un ángulo es una figura formada por 2 elementos unidos por un extremo. Bueno, el primer paso, cogemos el primer cuadrado, que es FDC, y podemos ver que como hay una recta que lo corta y por toda la mitad de esquina a esquina, eso quiere decir que el ángulo de 90 grados ya pasa a ser, cuando se corta, 45. Entonces eso quiere decir que la mitad vale 45. El segundo paso, bueno, entonces, como todos los ángulos del triángulo equilátero son 90 grados, el ángulo de FCG es igual a 60 grados. La esquina de ambos cuadrados que empatan con el triángulo anterior son 90, entonces cada uno es 90 grados. Ahora sumamos para saber cuánto es la suma de todos esos ángulos. Entonces 90 más 60 da 240. Eso quiere decir que todo ese lado mide 240. Ahora encontramos, bueno, el tercer paso, vamos a encontrar C. Para encontrar este tenemos que tener en cuenta que un círculo mide 360 grados. Entonces le restamos 240 grados, que fue la suma anterior del ángulo de 90, 60, 90. Y a esos 360 grados le restamos 240 y nos va a dar 120. Entonces eso quiere decir que ese ángulo C es igual a 120 grados. El cuarto paso, al hacer la resta para encontrar el ángulo C, salió un triángulo isósceles, debido al triángulo azul que vemos en la figura. Entonces, como la regla de los triángulos dice que la suma de los ángulos interiores debe dar 180, al 120 del ángulo C que encontramos le restamos 180. Entonces serían 180 menos 120 nos da 60. Y como hay otra regla de los triángulos isósceles que dice que dos de sus ángulos son iguales, eso quiere decir que ese 60 lo dividimos en 2 para que nos den los dos ángulos que faltan. Como vemos en el triángulo que encontramos en la parte posterior derecha. Y eso quiere decir que cada ángulo del triángulo equivale a 30. Y si sumamos 120 más 30 más 30 nos va a dar 180. Y entonces ahora para finalizar, ya teniendo los valores del ángulo 30 en la parte superior de ese triángulo, se suman los 45 grados del ángulo del cuadrado que partimos a la mitad y los 30 grados de la punta del triángulo. Y 45 más 30 nos va a dar 75, entonces eso quiere decir que el ángulo de D mide 75 grados. Entonces finalmente la respuesta sería que el ángulo BDF mide 75 grados.